Bienvenidos todos. Comentaba que una de las motivaciones de hacer este webinar era compartir algunas experiencias sobre la meta del sprint a raíz de debates que he visto sobre cuál es la diferencia entre Scrum y Kanban, en qué se basa el equipo para poder autogestionarse durante el sprint, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría tener un poco de feedback vuestro al final de la sesión. Lo que veremos es, aparte de una breve presentación, una primera introducción respecto a qué es la meta del sprint en Scrum. Luego iremos a ver que la meta del sprint va asociada a la adaptación que estamos haciendo Scrum respecto al contexto en el que está el desarrollo. Y eso no es una excepción, cómo se usa la meta. A partir de aquí empezaremos a ver diferentes opciones de cómo hacer metas de sprint. ¿Vale? Si nuestro desarrollo se parece más a un proyecto, en primera instancia, si nosotros hacemos metas como paraguas funcionales, ¿en qué tiene que ver las metas del sprint con el despliegue de la arquitectura técnica de los desarrollos? Si nosotros las metas del sprint están muy asociadas a objetivos de negocio, típicamente en desarrollos B2C, ¿qué pasa si nosotros necesitamos, para satisfacer la meta del sprint, tener datos de producción? Si tenemos que desplegar durante el sprint para validar hipótesis. Y el último punto, y vuelvo a lo que decía anteriormente, de diferencia entre Scrum y Kanban, pues en qué contribuye la meta del sprint a diferenciar ambas cosas. ¿Vale? Tenemos un apartado de preguntas y respuestas al final, pero como no somos demasiados, yo creo que os animo a que lancéis la pregunta durante la propia realización, no nos esperemos al final. ¿Vale? Lo estamos grabando la presentación. Si alguien no está cómodo, por favor que apague su cámara. Dicho esto, ¿vale? Muchos de vosotros ya me conocéis, ¿vale? Soy Alex Ballarín, Scrum Trainer en Scrum.org. Y, como ya os conozco a la mayoría, ¿vale? Pero igualmente en el chat podéis poner vuestro nombre, de qué ciudad venís y luego, pues, la pregunta, ¿no? ¿Qué os ha traído al webinar o cuál es el motivo fundamental en el que estéis interesados en las metas del sprint? ¿Vale? Si lo queréis poner en el chat, lo veremos rápido en un momento. A ver si... Genial. Bueno, pues... vale, bueno, pues espero que esto ayude o como mínimo genere el espacio para tener un debate interesante. Vamos a comenzar con el contenido. Vale, disculpar. No sé si habéis visto este gráfico, lo solemos explicar en los cursos Scrum.org. Es un gráfico de diferentes complejidades en iniciativas de software y de no software. Básicamente, en este cuadrante, que a veces se pinta un tercer eje de la Z, correspondiente a las personas, se detallan diferentes zonas de complejidad respecto a la iniciativa, ¿vale? Si son requisitos más o menos conocidos, más o menos innovadores, si la tecnología asimismo es más estable y conocida o más novedosa, y en el eje de la Z típicamente suele venir pues si las personas que colaboran en el desarrollo tienen más o menos alineamiento, más o menos facilidad de interacción, o también si estamos pensando en las personas que van a consumir el producto, qué grado de conocimiento tenemos, qué variedad de personas tenemos, etcétera, ¿no? Y aquí nos trae una serie de zonas de complejidad desde lo simple,
¿vale? Desarrollo es donde conocemos todo, la tecnología, los requisitos, las necesidades de las personas. La zona de lo complicado, allá donde... no sé si alguien tendría que mutearse aquí. ¿Vale? La zona del desarrollo de lo complicado donde pues, hay un grado de riesgo, un grado de desconocimiento inicial de los requisitos de la tecnología o de la interacción de las personas, aunque hagamos un cierto esfuerzo en hacer un análisis inicial de estos factores, tendremos incertidumbre. En la zona de la complejidad, que es donde típicamente se aplica Scrum, donde hay dificultad de definir inicialmente requisitos, el impacto tecnológico o bien el impacto de las personas, y luego la anarquía o el caos, zonas donde es muy difícil planificar nada, ¿vale? Y donde se suele aplicar experimentación y feedback rápido. Si habéis, bueno, hayáis o no hayáis visto esto, Scrum se mueve típicamente, o al menos recomiendan, ¿no?, su uso en la zona B, en la complejidad, dado que no se puede formular inicialmente un proyecto analizado y planificado. Scrum me permite en sprints cortos aprender de manera rápida, tanto sobre el producto y la iniciativa como sobre mi manera de trabajar y adaptarme constantemente y aprender qué se tiene que hacer. ¿Qué pasa con esto si aplicamos Scrum? Pues en startups o en empresas donde están abordando ideas que tienen un riesgo muy alto, buscan validaciones rápidas en el modelo de negocio de tecnología. Lo veremos al final, la validación de hipótesis de negocio, que está muy ligada a modelos como Lean Startup o Lean UX. El objetivo del sprint al final va a ser hacer una validación de alguna hipótesis. Entonces van a ser objetivos totalmente negocio, muy ligados a la conducta del usuario en general, ¿vale? Y esto lo vamos a ver en el último apartado. Y ahí se puede usar Scrum también. En sprints donde hay una complejidad, ya sea complejidad inducida porque estamos en un B2C con usuarios externos que no conocemos o porque la tecnología o los requisitos son difíciles de formular, pues una de las conclusiones que vamos a ver es que no tiene demasiado sentido en estos entornos intentar formular un sprint con detalle, los requisitos o intentar formular exactamente qué vamos a hacer y esperar que no haya ninguna variación. Es difícil. Y si esto pasa y es posible hacerlo, posiblemente no estaremos en la zona compleja, sino estaremos en un desarrollo con desconocimiento medio de la tecnología de los requisitos, que es un dominio más en el B2B, en proyectos internos para organizaciones, que también, en el que también se aplica frecuentemente Scrum. Ahí sí que puede ser más fácil formular un backlog de sprint, ¿no?, una planificación de sprint con detalle. Y finalmente, si estamos en dominios simples, donde el riesgo es muy bajo, pues posiblemente utilizar Scrum no nos aporte gran cosa y podamos utilizar otro modelo como Kanban o otra manera de hacer seguimiento al desarrollo de los requisitos. ¿Vale? Esto es un poquito introductorio. ¿Vale? Vamos a seguir. Si tenéis dudas podéis preguntar al vuelo, no os cortéis. Dicho esto, ¿vale? He querido enmarcar, ¿no?, los diferentes tipos de sprints que vamos a tener y cómo influye esto en la meta del sprint. ¿Qué dice la guía de Scrum sobre la meta del sprint? En primer lugar, una anécdota y no tan anécdota, ¿no? Si vais a la guía de Scrum y contáis, hacéis un control F, ¿no?, del número de veces que aparece la palabra meta, aparece 37. Con lo cual, yo creo que hay un énfasis bastante fuerte por parte de los autores de Scrum en que esté muy presente, ¿no?, la idea de la meta del Scrum, del sprint, disculpa. Entonces, ¿qué es una meta? Bueno, en primer lugar es el objetivo general del sprint, ¿vale? Eso lo habréis leído seguramente. Da una motivación, un objetivo a los equipos de por qué se realiza el sprint. De hecho, cuando acabas la planificación de sprint, la meta debería ser la respuesta a la pregunta ¿por qué vamos a realizar este sprint? ¿No? Tiene que darte una motivación. Otra cosa que a veces no se acaba de tener claro es que el backlog del sprint no es realmente el objetivo del sprint, es el plan para lograr la meta, ¿no? El plan que desarrolla el equipo para lograr la meta. De hecho, las salidas de la reunión de sprint planning es la meta del sprint, cuál es el objetivo general, una cosa que no se difunde demasiado, que se llama forecast, que es el número de ítems del backlog que me van a ayudar a alcanzar la meta, al menos
tal y como conozco, ¿no?, durante la planificación del sprint. Y luego el sprint backlog pues es el forecast, típicamente el número de ítems que pensamos que vamos a poder hacer, muchas veces desglosados en tareas, pero hay muchas maneras, ¿no?, de definir un backlog de sprint. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que si nosotros nos movemos en dominios con complejidad o más caóticos, no podemos esperar a formular completamente el backlog del sprint antes de comenzar o durante la planificación. Siempre va a haber un margen más o menos grande por el cual van a aparecer posiblemente funcionalidades, tareas, cosas que no podíamos prever porque es un producto complejo. Ahora, si estamos en un producto de tipo complicado, pues sí es posible con un buen refinamiento formular bien un backlog y entonces ya no va a haber esta emergencia de tareas, esta aparición de ítems o tareas. Y finalmente también me gustaría destacar que una frase muy buena de la guía de Scrum es que la meta del sprint da coherencia al trabajo del equipo para que tenga sentido que trabajen juntos y no en iniciativas separadas. Al final, si nosotros estamos haciendo un mantenimiento, por decirlo así, donde me van a llegar peticiones diferentes, ¿no?, corrección de errores, nuevas funcionalidades, pero no conseguimos que tengan una coherencia, que den forma a un trabajo que va a durar 1, 2, 3 semanas, etcétera, pues posiblemente estamos en un tipo de trabajo donde Kanban sería mejor. Y eso lo veremos más tarde. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir analizando cómo las metas se aplican a diferentes escenarios. En primer lugar, bueno, antes de entrar en estos escenarios que mencionaba, he querido pintar unas gráficas o argumentar que si no tenemos meta, no tiene sentido quizás el sprint, ni es posible o es más difícil la autogestión del equipo. En este gráfico, que es inventado, ¿no?, lo veréis aquí a la derecha, podemos ver en esta curva o en esta línea de color naranja qué porcentaje del sprint podemos planificar correctamente sin cambios durante la planificación. Vemos que en el dominio simple es cercano a 100, ¿vale? Nunca se puede decir el 100, pero cercano a 100. Cuando el proyecto se complica, pues baja, ¿no? Pero aún así, la mayoría de funcionalidades y de contenidos del backlog los podemos formular antes de comenzar. Pero donde realmente baja en picado es cuando es un proyecto complejo, donde es difícil de conocer qué podemos hacer sprints a sprints. Me gustaría tener también un diálogo con vosotros al final, pero en mi intuición, en base a hablar con la gente, es que Scrum se utiliza bastante habitualmente en el dominio de lo complicado y no tanto de lo complejo, ¿vale? Con lo cual hay menos posibilidad de encontrar trabajo extra durante el sprint si se formula bien el sprint. Y la recta azul, pues lo que simboliza es, oye, cómo sube, cómo es imprescindible la meta para poder tener un sprint efectivo, ¿vale? Y es un poco la inversa de la curva anterior. En un trabajo simple la meta posiblemente no va a tener sentido. En un dominio complicado va a ganar algo de sentido, pero posiblemente se pueda formular bien el sprint sin necesidad de tener una meta. Ahora, por la misma razón de que es difícil formular un sprint en un proyecto complejo, sin una meta va a ser muy difícil que podamos llegar a un final fructífero del sprint, que el equipo no pueda autogestionarse, no pueda decidir qué meter en el sprint. ¿Vale? Y el sprint al final, y esto vuelve un poco a la comparación entre Scrum y Kanban, es un espacio donde el equipo tiene la posibilidad de innovar, donde tiene un espacio de aprender rápidamente lo que ha de hacer para desarrollar el producto, encontrarse sorpresas y reaccionar. Si no hay este riesgo, si no hay esta posibilidad de tener sorpresas, si se puede formular completamente el sprint, pues quizás no tiene sentido hablar de un sprint. En proyectos simples, proyectos complicados, se puede formular bien. Entonces, el punto que quería hacer es que al final la meta del sprint solo tiene realmente sentido cuando estamos en complejidad. En tipos de trabajo menos complejos, pues posiblemente un proceso más continuo, más parecido
a Lean y Kanban puede ser suficiente, ¿vale? Y para poder ejemplificar esto, que puede ser un poco abstracto, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, hay varias maneras de llegar a tener metas de sprint, según mi experiencia, según he leído, he visto en equipos. En primer lugar, podemos ir descomponiendo un proyecto en hitos, pero no en hitos al uso basados en cascada, de determinar los requisitos, planificar la parte técnica, hacer la construcción, etcétera, sino en hacer entregas parciales de la funcionalidad, ¿no? Cada sprint entrega una parte de la funcionalidad y la manera natural de entregarla al usuario es divide y vencerás, ¿no? Por módulos, por partes de la aplicación e ir entregando pues módulos asociados a temas, a épicas y descomponer esto en historias de usuario. Y tú puedes ir entregando pues módulos o bloques funcionales en partes más pequeñas. Entonces, a veces, y de nuevo, me gustaría tener vuestra experiencia, tú desarrollas, te planteas, ¿no?, cómo vas a entregar un proyecto en base a módulos y a partes de la aplicación, y estos pequeños hitos donde vas entregando módulo a módulo te pueden servir como metas del sprint. Al final, el objetivo general del sprint es entregar un módulo, ¿vale? Esto se parece bastante, ¿vale? Esto sería un primer paso si tú tienes una mentalidad muy parecida a la entrega de un proyecto, donde secuencialmente vas entregando módulos. El paso siguiente que quería enseñaros es el mapa de historias, ¿vale? Me gustaría hacer una pequeña encuesta. No sé si conocéis en Zoom el botón de pulgar hacia arriba, donde podéis votar y palmadas, ¿vale? Me gustaría tener una votación rápida, ¿vale?, con esa funcionalidad de reacciones que hay en la barra inferior. A pulgar hacia arriba si vosotros ya conocéis o habéis utilizado la Story Mapping, palmadas en el caso de que no. ¿Vale? Vale, veo algunos pulgares, veo dos o tres palmadas. A ver, la técnica de Story Mapping, aquí vemos un ejemplo y podéis localizar más información en internet, en el blog de Innove, etcétera. La técnica de Story Mapping lo que consiste es en reproducir cuál es el flujo del usuario, ¿vale?, las actividades que hace el usuario, y esto se le llamará el backbone, ¿vale?, cuál es el proceso de usuario, las actividades y tareas que quiere hacer el usuario, y para cada una de estas cosas que quiere hacer el usuario, identificar en columnas cuáles son las funcionalidades del sistema que le pueden ayudar a obtener estos resultados que está buscando el usuario. Esto lo que nos permite es tener una visión no tanto de trabajo por módulo, sino trabajo en base a la experiencia de usuario, y podemos entregar, en vez de rodajas horizontales, que sería módulo a módulo, podemos entregar en vez de rodajas verticales, que sería módulo a módulo, podemos entregar rodajas horizontales, que serían aquellas funcionalidades más básicas que permiten al usuario pues, empezar a trabajar. Y a partir de ahí podemos ir incrementando, según la prioridad que tenga la necesidad del usuario, pues ir apostando pues, por entregar más funcionalidad en una parte o en otra, ¿vale? Eso me permite pues ir descubriendo, ¿no?, colaborativamente todas las funcionalidades y luego partiendo estas funcionalidades en entregas. Estas entregas típicamente van a ser de uno o más de un sprint y me permite ir entregando de una manera más asociada a la necesidad general, ¿no?, del usuario, y no tanto a la entrega por módulos. ¿Cómo nos puede ayudar esto? Pues bueno, nosotros podemos hacer un mapa de historias y luego cada release pues podemos identificar pues bloques, ¿no?, de funcionalidades que contribuyen al objetivo de la release. Una parte importante del Story Mapping es agrupar estas funcionalidades según el objetivo de la entrega, ¿vale? Un primer objetivo quizás podría ser validar si la aplicación tiene sentido desarrollarse con producto real testeado con el usuario. Una segunda versión podría ser pues, extenderlo a todos los usuarios. Una tercera sería probar si hay un encaje entre el producto y el mercado de una funcionalidad.
etcétera, ¿no? Entonces, estas flechitas que pinto de color azul me dicen que, bueno, el objetivo general de lo que yo quiero aprender o quiero validar o el valor que yo quiero dar, que me agrupa todas esas funcionalidades, podemos descomponerlo en partes que me hagan seleccionar, pues, cuáles de estas historias van a corresponder a cada sprint que va entregando progresivamente la release. En mi experiencia, el mapa de historias es una herramienta muy útil para ayudar a comunicar el alcance y determinarlo, así como las prioridades entre el equipo de desarrollo y diferentes tipos de usuario o departamentos que estén pidiendo las aplicaciones, ¿vale? Se les pueden dar más uso, se le puede dar uso de validar tecnologías, de validar objetivos de negocio, ¿vale? Al final se puede usar de muchas maneras y muchos tipos de proyecto, pero para hacer una definición inicial del alcance de los desarrollos que pueda ir evolucionando sprint a sprint, pues es una buena herramienta. Y como resumen, pues lo que quería decir es que si haces un story mapping en cascada, ¿no? Cómo llegar a desarrollar la release, pues puedo desglosar esta release, este objetivo de la release en varios objetivos más pequeños, de manera que sean de unas pocas semanas cada uno y pueda corresponder a un sprint. ¿Vale? Voy avanzando. Si alguien tiene alguna pregunta, que se desmute y que pregunte. Luego, otras maneras de tener en cuenta cómo desarrollar metas de sprint. Claro, en primer lugar, una de las cosas que no siempre se explica es que en Scrum el enfoque de cómo dar alcance a los sprints tiene que ver muchas veces con la funcionalidad que le vas entregando al usuario. Ahora, ¿cómo mapeas esto de aquí al despliegue de la arquitectura, al despliegue de las funcionalidades, ¿no? Esto que se llama arquitectura emergente? Puede ser que uno de los objetivos de los sprints sea validar aspectos técnicos, o puede ser que uno de los objetivos de un sprint sea hacer mejoras generales a la tecnología del producto. No todos los objetivos del sprint tienen que ser funcionales, ¿vale? Algunos objetivos pueden ser mejorar seguridad, rendimiento, poner en marcha mecanismos que den soporte a siguientes funcionalidades, ¿vale? En general, siempre se pide, ¿no?, que hayan funcionalidades que se entreguen en los sprints para validar estas funcionalidades y no solo hacer tecnología, pero cuando yo voy desarrollando partes del sprint que tienen una cantidad de tecnología o de cambio significativo, en los primeros sprints sobre todo, o en sprints donde introduzca nuevos frameworks o nuevas tecnologías, pues ir mapeando, ¿no?, cómo voy a ir distribuyendo la parte técnica, ¿no?, de desarrollo y que dé soporte a las funcionalidades, es una manera adicional de crear metas del sprint. Podrían haber metas del sprint que sean destinadas a hacer cambios grandes en la tecnología, ¿vale? Es verdad que, ¿y para qué me sirve esto? Pues me sirve para ir teniendo una visión homogénea o integrada de cómo despliego la funcionalidad y cómo despliego todas las capas o mecanismos técnicos que hay por debajo. Esto es una matriz de funcionalidad o de cambios de impacto de sprints en componentes, pues puede ser una buena herramienta complementaria al mapa de historias. Eso sí, ¿no?, como decía anteriormente, en Scrum siempre hay una máxima, ¿no?, una de ellas que dice que hay que entregar funcionalidad. No se trata de ir desarrollando componentes que no se utilicen, sino de ir viendo, pues, cómo se puede desplegar la mínima tecnología que dé soporte al sprint o a la funcionalidad, pero de manera que tenga una coherencia al despliegue de la arquitectura, que no siempre en aplicaciones es fácil. Y también tener en cuenta, pues, lo que decía del YAGNI, ¿no? Si yo voy a entregar, hay cosas del backend, del frontend, etcétera, que no voy a necesitar a corto plazo, pues las puedo ir planificando para desplegarlas más tarde, ¿vale? Entonces, puede haber metas como este ejemplo de aquí, que no sean funcionales de por sí, que sean técnicas, en el sentido de, oye, quiero cambiar todo aquello que necesite para mejorar el rendimiento de la aplicación, ¿vale? Yo voy avanzando. Si tenéis dudas, ya sabéis, hacer una pregunta. Nos vamos poniendo ya en aspectos más orientados a negocio. Lo que hemos visto hasta ahora eran aspectos más de desarrollo complicado, de cómo desplegar la funcionalidad, teniendo un mapa de historias que
a priori me permite descubrir la mayoría de la funcionalidad, cómo desplegar la tecnología. En general, aparte de proyectos muy complejos respecto a la tecnología en sí, cuando se vuelve complicado realmente, complejo, ¿no? Realmente el desarrollo es cuando nosotros nos enfrentamos a ideas de negocio o ideas funcionales que no tenemos una idea clara si el cliente las va a solicitar. No sé si estáis familiarizados con modelos como Lean Product Development, ¿os suena? O Lean Startup, o Lean UX, ¿vale? Poner un pulgar hacia arriba si estáis familiarizados, palmada hacia arriba si no. Vale, básicamente, vale, voy viendo. Básicamente estos modelos lo que nos dicen es, oye, dado que nosotros nos vamos a enfrentar a funcionalidades de las cuales no tenemos garantizado que vayamos a tener la aprobación por parte del usuario porque son funcionalidades nuevas o es un producto de B2C para el mercado que no tenemos claro si tiene sentido, pues vamos a ir de la manera más rápida posible matando todas aquellas ideas o todas aquellas necesidades que no tengamos validadas. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo concreto, ¿no? de un flujo donde primero pues, buscamos lanzar ideas, posteriormente explorar si estas ideas van a solucionar la necesidad del cliente de alguna manera. Estamos a nivel de idea, luego lo tenemos que transformar en funcionalidad. ¿Vale? Y posteriormente, si esta funcionalidad implementa bien esta idea que con una investigación del cliente, con un research, aparentemente era la solución a su necesidad. Y luego, finalmente, si esta funcionalidad que le ha gustado a unos cuantos usuarios, esto le gusta al mercado completo. ¿Vale? Todo este proceso de embudo que viene del modelo Lean Development o Lean Startup, podemos nosotros asociarlo a Scrum. ¿Vale? Esto quiere decir que va a haber un descubrimiento de manera continua de nuevas funcionalidades, que esto, pues hay muchos equipos que lo hacen con Kanban, lanzan un Kanban para hacer el flujo de las ideas, y que ya no es tan conocido cómo podemos combinar este descubrimiento, este discovery de producto, el qué cosas hay que hacer, ¿no? Para un filtraje de ideas y una validación previa sin tecnología de qué es lo que se tiene que hacer, cómo se encaja con Scrum. Scrum está más asociado en general o no está tan presente en este modelo de descubrimiento continuo, ¿vale? Entonces, todo este research, toda esta investigación de qué hay que hacer para siguientes sprints, se puede hacer perfectamente durante el refinamiento. Durante el refinamiento, mientras hay parte del equipo que está desarrollando, pues podríamos tener al UX designer, al product owner, pensando en qué hacer a continuación y haciendo todo este research, toda esta investigación de cuáles son las necesidades, de cuáles son las opciones para cubrir estas necesidades y ir pasando pues estas funcionalidades pendientes de desarrollar a los sprints. ¿Vale? Esto se puede hacer perfectamente. Aquí veréis que hay un diagrama, ¿no? Del curso Professional Scrum with UX. En este curso se explica pues, cómo toda esta parte de descubrimiento de producto, que parece un poco desacompasado del desarrollo, cómo podemos hacerlo dentro del sprint y compartiendo un mismo backlog, de manera que haya más transparencia y que todos puedan participar, aunque tengamos algunos roles del equipo más enfocados en el descubrimiento de producto y otros más en el delivery. El hecho de tenerlos integrados dentro del mismo sprint, dentro del mismo equipo, hace pues, que sea más fluida la comunicación, que estén más implicados todos, tanto developers como personas más de negocio, y que haya menos retrabajo y menos desconexión. ¿Vale? Es uno de los focos de esto. ¿Vale? Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque uno de los objetivos del sprint puede ser validar una idea. ¿Vale? En un cliente o en una empresa en la que se hizo un curso, en una ocasión, uno de los objetivos de negocio que tenían, una de las ideas o uno de las necesidades era cómo reducir un 10% o más la caída de personas en el carrito de la compra. ¿Vale? Una empresa que vendía derechos deportivos vende.
Claro, a priori, esta es una meta de negocio. Quiero disminuir un porcentaje, ¿no? Las personas que comienzan una compra de un producto y no acaban, porque eso tiene un impacto en las ventas. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues tú puedes tener un refinamiento inicial de pensar, oye, yo creo que esto lo voy a hacer mejorando el look and feel, lanzando una alerta a los 30 segundos si has dejado el carrito desatendido, teniendo métricas que me avisen, bla, 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 ¿no? De dónde se cae la gente, etcétera. Esto era la parte de refinamiento y la parte de cómo intentar plasmar esa meta de negocio. Ahora, luego esto se metió en el sprint y aparte de desarrollar estas funcionalidades, aparecía alguna otra necesidad para intentar conseguir esa meta. La dificultad del descubrimiento y el desarrollo conjunto es que la meta del sprint, que era yo quiero disminuir, perdón, un 10% la tasa de caídas del carrito, necesitas tener métricas de producción para poder medir todo esto. Y esto durante el sprint no siempre se puede conseguir, ¿vale? Es una problemática poniendo metas de negocio que tienen que ver con datos de producción, ¿vale? Y esto pues es una dificultad pues, con la que se tiene que coexistir y ni mucho menos el sentido del sprint como un momento donde el equipo tiene una meta, tiene un alcance estimado, ¿no? Que le puede ayudar a conseguir esa meta y que durante el desarrollo de las funcionalidades y el diálogo del día a día del sprint pueden aparecer nuevas opciones que mejoren la meta. ¿Vale? Sería un buen ejemplo. ¿Vale? Y luego, otra manera complementaria, ¿no? De tener metas orientadas a negocio, pues es directamente plantearse que cada sprint ataque una meta de negocio. ¿Vale? Esta plantilla de Roman Pichler te dice, oye, ¿cómo hacer metas de negocio top-down que luego den lugar al alcance de los sprints? Entonces es parecido a lo que he mencionado anteriormente, ¿no? En primer lugar, pues esta plantilla te dice, ¿cuál es el problema que queremos solucionar? ¿Por qué merece la pena? ¿Cuál va a ser el beneficio esperado de realizar este sprint? Y nos planteamos pues, este ejemplo, ¿no? Disminuir el carrito un 10% serán X mil euros al día de pérdida de oportunidad. A partir de aquí el método es pues, un challenge para el equipo y para el product owner, cómo nosotros, qué funcionalidades, qué cambios pueden contribuir a lograr esta meta. ¿Vale? Algunas podrían ser funcionalidades y otras podrían ser eventualmente pues hacer test A/B o para hacer cambios de los cuales no estás seguro o probar tecnologías nuevas, etcétera. Y finalmente, a continuación, esta plantilla nos dice con qué métricas los vamos a medir. Es decir, cómo vamos a saber que este cambio al producto o esta nueva funcionalidad está teniendo éxito, ¿no? En el caso que decía de la venta de derechos deportivos, la métrica era muy sencilla, era medir al cabo del día pues cuántas ventas habían comenzado y cuántas habían acabado y eso me da el porcentaje de caídas. Y teníamos que ver si esto se iba logrando o no. Y durante el sprint pues podían ver si tal como iban desarrollando las funcionalidades tenían o no tenían algún impacto, ¿vale? Pero también es cierto decir que con poco espacio para medir métricas no siempre los datos son suficientemente significativos, ¿vale? Y la propia dificultad, ¿vale? Y esto ya vamos encarando ya el final y vamos a ir a la parte más interactiva. No se suele asociar el hecho de que Scrum pueda desplegar durante el sprint, ¿no? Es muy habitual que se considere que Kanban, ¿no? Es el método donde yo puedo ir desplegando en cualquier momento y Scrum solo me permite desplegar al final del sprint, ¿vale? Esto es un mito, ¿vale? No es cierto. Lo que nosotros hacemos al final del sprint, en el sprint review, es validar si se ha conseguido o no la meta y qué ítems qué funcionalidades o qué cambios al producto hemos acabado haciendo respecto a los que queríamos hacer. Es más difícil, ¿no? Poder validar, como decía, cambios en producción, porque nosotros podemos ir entregando progresivamente el sprint, pero igual tenemos 2-3 días para medir, ¿no? Y todos los cambios en el producto. Entonces, aquí habría que salirse del purismo de Scrum y posiblemente esta meta del sprint podamos tener una intuición parcial, ¿no? Si va a funcionar o no,
pero necesitemos más días para validar o no podamos validarla hasta pasados unas semanas. Entonces, la modelo estándar, ¿no?, de que vamos a poder validar al final del sprint una meta, pues con determinadas metas que requieren datos de producción, no puede ser no posible. Y tampoco pasa nada. Es decir, al final el objetivo del sprint es aprender, es validar si hemos podido ir en la buena dirección o no, y aunque no tengamos una respuesta numérica concreta a la meta porque queramos tomar datos durante unos días, durante el sprint en el día a día midiendo y en la meta del sprint podemos tener un aprendizaje y ver si perseverar en esa dirección o no, o qué vamos a hacer en el siguiente sprint. Y esto pues no es el modelo típico sencillo, ¿no?, de Scrum, hay que romperlo un poco, pero puede ser necesario. ¿Vale? Y luego, pues la última cosa que tenía para explicaros es la dualidad entre Scrum y Kanban. ¿Vale? Últimamente, este verano, he tenido debates intensos, ¿no?, con personas que opinaban que Kanban es un modelo totalmente diferente, que además es mejor que Scrum y deja más libertad a los desarrolladores, que es más moderno, etcétera, ¿no? Una serie de cosas. ¿Vale? Para eliminar esta fase, Scrum y Kanban son dos modelos relativamente parecidos. Es decir, son dos modelos basados en Lean. Son dos modelos basados en pool, ¿no?, donde el equipo de desarrollo estira el trabajo. ¿Vale? La gran diferencia de Scrum y Kanban, desde mi punto de vista, es a qué se aplica. Si nosotros tenemos proyectos complicados o simples, es más fácil que el flujo, ¿no?, del upstream, de lo que me va viniendo, pueda ordenar la prioridad y pueda prepararlo. Ahora, si yo tengo más riesgo, si yo tengo metas del sprint que no puedo formular fácilmente antes de comenzar, o yo quiero tener espacios de trabajo donde el equipo pueda descubrir cosas nuevas que no vengan del upstream, posiblemente Scrum sea una mejor solución. ¿Vale? La guía de Scrum y Kanban que tenéis aquí a la izquierda, ¿vale? ¿Quién la conocía? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Pulgar hacia arriba quienes la conocieran y palmadas quienes no la conocieran. Vale, bueno, la meta de Scrum y Kanban está desarrollada por Scrum.org con líderes de la comunidad de Kanban, como Daniel Bacante o Yural Yevet, y lo que hace es decir, oye, ¿cómo podemos aplicar Kanban con K mayúscula, ¿no?, este método donde haces gestión estadística del flujo, usando métricas pues como el tiempo de ciclo, el BIP, el CFD, herramientas de este estilo? ¿Cómo podemos aplicarlo para sprints? ¿Vale? Y siempre ha habido un tablero Kanban en general en los equipos Scrum, en los sprints, pero se puede utilizar perfectamente estas métricas y esta manera de tomar decisiones, no solo respecto al día a día del sprint, sino respecto al tiempo de espera de backlog para que una funcionalidad pase a desarrollarse. ¿Vale? Entonces, bueno, en este curso se habla más, en el PSK, Scrum with Kanban, de cómo usar esas dos herramientas, pero si queréis tener una visión gratuita y rápida, ¿no?, de en qué consiste la combinación de ambas herramientas, pues podéis leeros esta pequeña guía que es gratuita y podréis verlo, ¿vale? Entonces, básicamente lo único que quería comentar es que, se me ha ido, que Scrum y Kanban no son herramientas excluyentes, se pueden utilizar de manera conjunta. Ahora bien, hay escenarios donde no hay complejidad, donde hay un trabajo más previsible, donde es más importante los tiempos de entrega, etcétera, y en ese caso utilizar solo Scrum puede ser más que suficiente, en ese caso utilizar solo Kanban puede ser más que suficiente, ¿vale? Y en el caso de que haya más complejidad, pues es necesario montar un armazón, ¿no?, alrededor de los sprints que permita al equipo pues tomar más decisiones en desarrollos más grandes o más complejos, ¿vale? Aún así, pues para gustos hay colores y bueno, hay personas que prefieren utilizar Kanban y no Scrum, ¿vale? Al final, Kanban tiene una serie de cadencias, ¿no?, que son parecidas a Scrum si utilizas el método Kanban con K mayúscula y bueno, tienen más en común que cosas diferentes, ¿vale?